Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el ciclo de conferencias del conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULIAN, en colaboración con el Grupo de Investigación Ciencilab. En primer lugar, quiero expresar que este día es muy importante. 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una fecha que recuerda todas las luchas femeninas para obtener mejores condiciones laborales. Es importante reflexionar sobre los avances logrados. Además, se debe recordar la valentía y determinación de las mujeres, que es el motor principal de la vida. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio, que nos ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Qué coincidencia. Cuando hicimos el programa de conferencias, no pensé que iba una dama, una señora a la cual admiro mucho y aprecio mucho, iba a ser la conferencista de hoy. Y qué mejor, cayó como anillo al dedo. Me alegro muchísimo de que usted sea la conferencista y por lo que sé del tema que usted nos ha platicado, va a ser una conferencia muy buena, muy interesante y muy práctica. Muchas gracias por haber aceptado dar esta conferencia. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Realmente es valioso tener a la estimada ingeniera Paulina Viera justo el Día Internacional de la Mujer en representación de las mujeres de la ingeniería para dar una conferencia. Damos la bienvenida a nuestra conferencista, candidata a doctor, la ingeniera Luisa Paulina Viera, quien iniciará la conferencia magistral con el tema Construcción de viviendas utilizando fardos de paja producidos en Ecuador. Ingeniera civil, especialización en estructura y magíster en estructura sismo resistente de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, Universidad Técnica de Ambato. Desde el año 2017 se encuentra cursando estudios de doctorado en Ingeniería de la Construcción en la Universidad Politécnica de Valencia. Contratista, superintendente de obra, fiscalizadora, constructora y calculista en ejercicio libre 2001 a 2014, profesora a tiempo completo Universidad Central del Ecuador desde 2014, directora del Consejo de Posgrados de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Central del Ecuador 2015 a 2018, cuenta con publicaciones importantes en el campo de ingeniería civil y ha participado como ponente en congresos. Es importante recordar que las preguntas del tema referente a la exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que, una vez finalizada la intervención de la ingeniera, puedan ser transmitidas y respondidas por ella. Estimada ingeniera Paulina Viera, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchísimas gracias, ingeniero Carwa. En primer lugar, quiero agradecer a mi maestro, al doctor Roberto Aguiar Falconi, quien tuve yo el honor de que sea mi docente y mi director de tesis de maestría. Gracias por esta oportunidad. Este día he venido a hablarles acerca de la bioconstrucción con fardos de paja en Ecuador. Es una investigación que llevo a cabo como parte de mi estudio doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia. Voy a hablarles acerca de la problemática y antecedentes de este tipo de construcción, responder la pregunta de por qué la paja podría ser un material de construcción, cuáles son los sistemas constructivos que se pueden hacer con este material y qué sigue como conclusión, qué es lo que nos faltaría, qué es lo que viene para poder seguir nosotros investigando. Dentro de la problemática en el sector ambiental o la problemática ambiental relacionada con el sector de la construcción, nosotros tenemos datos muy interesantes. Como por ejemplo, en Estados Unidos la operación de edificaciones representa el 40% del consumo total de energía, el 38% de las emisiones de dióxido de carbono, el 12% de consumo de agua y el 60% de generación de residuos sólidos. Miren ustedes que la producción de materiales de construcción no solamente es altamente contaminante en la emisión de CO2 al ambiente, solamente al cemento se le atribuye el 5% de las emisiones de gas invernadero que cada año se producen en el planeta. No solamente es por este motivo de la emisión de
gases de efecto invernadero, sino también por la destrucción del hábitat y de la flora que produce la elaboración de materiales de construcción como el cemento y el acero, porque provienen de minas. Necesitamos una mina para poder producir estos materiales. Además de eso, estos materiales podrían ser poco eficientes respecto a el consumo energético dentro de los hogares para mantener una temperatura de confort térmico. Quiere decir que necesitamos materiales que para realizar la edificación, la envolvente de la edificación sea lo suficientemente aislante para mantener el calor dentro y no propender a que se consuma energía. Además, se sabe que para poder construir necesitamos alrededor de 2 toneladas de materia prima por cada metro cuadrado de construcción. Entonces, no es nada nuevo que los investigadores estén dedicados a buscar la forma de encontrar materiales que en su producción sean menos contaminantes y que sean más eficientes en el sector energético. Es así que se retoma el tema de la construcción con paja. Para los que no están habituados a este término, la paja es un desecho agroindustrial que se produce cuando usted cosecha cereales tales como el trigo, como la cebada, como el arroz. Esta paja queda tendida en el campo luego de que se retiran los granos y se recoge a través de una maquinaria que la comprime en formas prismáticas, en formas de ladrillos, si se quiere, grandes, y se las guarda. Entonces, estos fardos de paja ya fueron utilizados desde el año 1850 en Estados Unidos mediante la difusión de estas prensas empacadoras que empacaban la paja para hacer más fácil guardarla para luego utilizarla como material, como alimento para los animales. En 1904, en el estado de Nebraska, se construyen las primeras casas con fardos de paja. De hecho, esta iglesia que vemos acá abajo en esta fotografía donde muevo mi cursor, está hecha con fardos de paja y hasta el día de hoy puede ser visitada y es una construcción desde 1904. Con el aparecimiento del cemento, la construcción con fardos de paja quedó en desuso, hasta que en 1988 estos dos bioconstructores, Matt Smirman y Judy Knox, impulsan nuevamente la construcción con fardos de paja en Estados Unidos a través de la publicación de un artículo en la revista Cobijo. Entonces vuelve este gusto por construir con fardos de paja. En 1921 se construye la primera casa con fardos de paja en Montargis, Francia. Esta es la casa, es una casa de 2 pisos que en la actualidad sirve de sede para la Asociación de Constructores con Fardos de Paja en Francia. Entonces, esta es una foto actual de esa casa. Todavía está en pie. En 1921 se construyó. De ahí que desde que se ha retomado la construcción con fardos de paja, tenemos que hay un creciente número de construcciones alrededor del mundo que demuestran la realidad de este método constructivo y la existencia de casas de paja de más de 100 años en perfectas condiciones dan una sólida base respecto a la durabilidad de este material de construcción. Es así que tenemos ejemplos. Miren ustedes, aquí tenemos esta construcción que vemos aquí, que es en Francia. Tenemos esta construcción en Austria, tenemos en China que se construye con fardos de paja con una técnica mixta en donde tenemos una estructura hecha de ladrillos y los fardos vienen a ser un relleno, como vemos aquí donde estoy moviendo mi cursor. Tenemos construcciones con fardos de paja en Argentina. La pregunta es, ¿por qué construir con paja? Porque la paja es un material que está disponible en la mayor parte de zonas climáticas, no causa problemas de reciclaje, es de origen natural, tiene muy bajo valor de energía primaria, alrededor de 3 kilowatts hora metro cuadrado. La energía primaria es la energía que usted necesita para producir este material. En este caso, para la paja, solo sería la energía que necesita la enfardadora para levantar la paja del campo y embalarla en estas formas prismáticas. Los muros de fardos de paja pueden soportar una carga superior a los 500 kilogramos por metro lineal en un muro portante,
tiene buen comportamiento sísmico por su ductilidad y capacidad de deformarse elásticamente. La conductividad térmica de los fardos de paja es de 0.045 watts metro grado Kelvin. Se considera aislante térmico a los materiales cuya conductividad térmica es es menor a 0.085 watts metro grado Kelvin. Este dato de 0.085 watts metro grado Kelvin está en el capítulo 13 de la NEC 11, que es Eficiencia Energética en la Construcción del Ecuador. Que ya haya habido un capítulo en la norma ecuatoriana de la construcción desde el 2011 dedicado al tema de la eficiencia energética en la construcción nos denota la preocupación que existe porque las construcciones sean cada vez más eficientes, no solamente en el ámbito sísmico, sino también en el ámbito energético. En la actualidad, desde el 2015 se actualizó esa norma, ahora tenemos la NEC HSEE, que es Eficiencia Energética en Edificaciones Residenciales. Esto a partir de que la Ley Orgánica de Eficiencia Energética fuera aprobada en el año 2019 y en el artículo 13 de esta ley de la República habla de la eficiencia energética en la construcción, en donde dice que será obligatorio para toda persona que quiera construir que se garantice que su construcción tenga algún grado de eficiencia energética comprobada y que esta eficiencia energética o esta certificación energética que debe obtener el constructor para elaborar su proyecto sea anunciada a los compradores de su proyecto, a los compradores de sus casas o a los compradores de sus departamentos. Ahora bien, esta ley no se ejecuta porque en ese mismo artículo dice que serán los GATS quienes deben emitir la normativa específica en donde se determine cuáles son los parámetros a seguir para obtener una certificación energética en las construcciones. Sin embargo, uno de los primeros parámetros es tener caracterizado en el coeficiente de conductividad térmica de los diferentes materiales a utilizar, cosa que en este país no se ha hecho. Nosotros tenemos bibliografía de la conductividad térmica de materiales que se ha obtenido de otros países, de materiales de otros países, pero aquí con las características de densidad de nuestros materiales no se ha hecho. Nosotros hemos sacado este coeficiente de conductividad térmica 0.045 watts metro grado Kelvin de nuestro fardo de paja experimentalmente en la Universidad Central del Ecuador. En el mundo ya existe normativa para la construcción con fardos de paja. En Estados Unidos tenemos experiencias que existe un capítulo que norma la construcción con fardos de paja en el Código Técnico de la Construcción Nacional para Estados Unidos desde el año 2015. El estado de Arizona, el estado de Nuevo México también tiene norma para construir con fardos de paja. En Europa, Bielorrusia, Francia, Australia, Alemania tienen normas para construcción con fardos de paja. También tenemos que en Holanda, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Mongolia y Canadá, aun cuando no hay normas, sí existen documentos técnicos en los cuales los constructores pueden apoyarse para realizar sus propuestas de construcción con fardos de paja, sus propuestas técnicas, ingenieriles, y en base de estos documentos técnicos que existen en estos países, estos proyectos pueden ser aprobados. En Latinoamérica no tenemos ningún país que tenga normativa de construcción con fardos de paja, pero sí tenemos asociaciones como Construpaja Chile que se dedican al estudio de la construcción con fardos de paja y se dedican a hacer ensayos con el apoyo de universidades como la del Biobío para poder sacar documentos técnicos que faciliten a los profesionales de la construcción la aprobación de planos en las diferentes instancias públicas. Ahora, ¿por qué construir con fardos de paja en nuestro país? Bueno, porque nosotros tenemos producción de trigo, tenemos hectáreas sembradas de trigo en la provincia de Pichincha, por ejemplo, tenemos 685 hectáreas, siendo una de las que más produce trigo. Tenemos que Chimborazo, por ejemplo, produce 1.687 o tiene 1.687 hectáreas sembradas de trigo. Miren, aquí tenemos una foto que yo tomé en Calacalí. Después de la cosecha queda tendida la paja en el campo, después de haber retirado los granos de trigo, y pasa a la enfardadora y deja estos fardos. Este es el material de construcción que nosotros estamos proponiendo. Aquí tenemos esta foto de la máquina enfardadora, como ustedes ven, que pasa levantando los fardos.
En el 2016 en Ecuador se sembraron 4.617 hectáreas de trigo. Una hectárea de cultivo de trigo produce entre 2.69 y 3.50 toneladas de paja, lo que se estimaría que tenemos entre 1.500.000 y 2 millones de fardos de paja. Esto nos serviría para construir alrededor de 4.488 viviendas de alrededor de 50 metros cuadrados. Entonces, fíjense ustedes que en nuestro país existe una problemática de déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda y me parece que es una obligación de la Academia Nacional proponer soluciones de vivienda, no solo para el sector rural, sino también para el sector urbano, porque aun cuando se podría pensar que la construcción con fardos de paja estaría relegada solamente para el sector rural, las experiencias en el mundo nos demuestran que es un material perfectamente factible para ser tomado en cuenta para la construcción en las ciudades. Nosotros hemos caracterizado a los fardos que se producen aquí en nuestro país, obteniendo estas dimensiones y la densidad de 70 kilogramos metro cúbico para las dimensiones de un largo de 72 metros, un alto de 36 centímetros y una base de 48 centímetros. Aquí es importante la densidad del fardo para determinar qué técnica constructiva es la mejor para un fardo de estas características. El porcentaje de humedad del fardo tiene que estar debajo del 15% para garantizar la durabilidad de la construcción, porque se ha demostrado que solo sobre ese porcentaje de humedad es posible que se produzca el moho y que se produzca pudrición. Y la conductividad térmica, como ya la habíamos dicho, 0.045 watts metro grado Kelvin, dato obtenido aquí en nuestra universidad mediante ensayos. En nuestro país la problemática de la vivienda es bastante grave. Nosotros tenemos que 1.7 millones de hogares tiene déficit de vivienda en nuestro país. El 60% de las familias en áreas rurales habitan en viviendas inadecuadas. Según el BID, el Ecuador debería invertir el 7% del PIB, o sea, 7.000 millones para reducir el déficit habitacional. En el área rural del Ecuador la pobreza es del 43.96% y la pobreza extrema 19.53%. Estaba leyendo un artículo que se publicó ayer en el diario El Comercio en el que decía que en las actuales condiciones de pandemia y de desempleo que está viviendo nuestro país, en el campo viven con $1.50 diarios, familias que tienen incluso 5 hijos. ¿Qué respuesta estamos dando a esas personas como academia? ¿Qué respuesta, qué alternativa le damos para la construcción de sus casas? Unas casas que respondan no solo al entorno, sino que sean seguras, sismo resistentes y energéticamente eficientes. En esta fotografía que ustedes ven aquí es una fotografía tomada por mi persona en una experiencia de construcción que tuvimos en la provincia de Bolívar y le vemos aquí a esta señora campesina cargando un fardo de paja que sirve para la construcción. Paja que fue producida en sus propios terrenos. Paja que actualmente se quema porque después de la cosecha, dado que se ha comprobado que la paja tiene poquísimo o ningún valor alimenticio para los animales, los campesinos lo que hacen es quemar la paja, creando todavía un problema ambiental muy grave. Fíjense que aquí hemos hablado de la paja producto de la cosecha de trigo y no hemos hablado de la paja producto de la cosecha de cebada, siendo que ahora la Cervecería Nacional está dando incentivos a los campesinos para que siembren cebada para la producción de cerveza. Esa misma paja podría utilizarse para realizar viviendas. Lo mismo la paja de arroz, por su alto contenido de sílice se ha determinado que es todavía más durable que utilizar paja de trigo o paja de cebada. En el mundo ya se ha estudiado el tema de la construcción con fardos de paja. Aquí nosotros tenemos una experiencia que se hizo en la Universidad de Reno, en donde esta maqueta se sometió mediante una mesa vibratoria a un sismo de intensidad de 6.7 grados, que representa el sismo de Northridge. La casa fue probada a 8 niveles de movimiento sísmico, sobreviviendo a una aceleración de suelo que corresponde a 0.83 gravedad, el doble de la aceleración del sismo de Northridge. ¿Por qué se hizo esta experiencia? Porque el 8 de octubre del 2005 se produjo un sismo de 7.6 grados
en la escala de Mercalli, en Pakistán, que mató a más de 100.000 personas y destruyó 780.000 casas. Es así que una asociación de constructores de Pakistán, junto con la Universidad de Reno, quiso proponer como respuesta para la reconstrucción de esta zona rural en el norte de Pakistán, la construcción con fardos de paja, con paja producida en el sitio, con excelentes resultados. Ustedes pueden visitar, aquí está un video, ahí está el enlace en donde pueden visitar el video de la experiencia de la construcción de este modelo de casa con fardos de paja. Es así nosotros que en el 2016 ya propusimos nuestro primer modelo de construcción con fardos de paja sin estructura. ¿Qué quiere decir? Con muros portantes de fardos de paja. Aquí tenemos el modelo propuesto, una pequeña casita de 5x5 y aquí la casa finalmente construida, ¿no? Aquí estamos en el proceso de construcción en la zona de Bolívar. Aquí los fardos los construimos nosotros mismos con una enfardadora que la hicimos porque en ese terreno era difícil entrar con la máquina enfardadora que vimos en fotografías anteriores. Entonces aquí en este estudio se determinó que construir con fardos de paja es hasta un 50% más barato que construir un símil con hormigón, siempre y cuando haya la participación comunitaria. ¿Por qué? Porque este sistema constructivo es intensivo en mano de obra. Entonces, quiere decir que aunque el material usted lo pueda conseguir de su propio terreno, es decir, el fardo de paja, necesita mano de obra para poder revocar esta paja. Revocar quiere decir enlucir, y eso necesita gran cantidad de mano de obra. Si es que no se tiene este aporte de una construcción comunitaria, los costos suben. Ya vamos a hablar más adelante de esto. Además, se estima que este tipo de casas tiene un ahorro energético entre el 50 al 75% debido a su capacidad aislante. Sustentabilidad. La bala de paja es el material de construcción más sumidero de CO2, absorbiendo más de 2 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de material. De ningún otro material de construcción se puede decir lo mismo, que absorba CO2 en vez de producirlo. Entonces aquí estamos en el proceso constructivo donde nosotros lo que utilizamos para estabilizar esta construcción fueron varillas de acero que salían desde el cimiento que tenía una altura de 50 centímetros, cruzaban todos los fardos de paja y se enroscaban a esta viga collar en la parte superior, creando una estructura comprimida, de ahí su sismoresistencia. Miren, aquí están saliendo las varillas, se enroscaban creando una estructura comprimida, como les digo, y logrando que esta estructura se sustente o se mantenga en pie por sí sola sin la necesidad de que exista columnas. Aquí lo que vemos de este tablero es simplemente para ayudar al proceso constructivo. Aquí está mi persona en esta construcción. A partir de ahí hemos seguido haciendo estudios, tomando los contenidos de humedad de los fardos de paja que se recogen en el campo, realizando ensayos para determinar la conductividad térmica a través de ensayos de aguja térmica, para lo cual tuvimos que construir la máquina para hacer el ensayo, dado que aquí en nuestro país el equipo era demasiado caro. Más barato nos resultaba construir el equipo importando las agujas desde Miami. Entonces hicimos en la Universidad Central esos ensayos. También hemos hecho ensayos de carga, ensayos de revocos, cuáles los que mejor funcionan. También hemos trabajado con el laboratorio de la vivienda, con el Centro de Investigación de la Vivienda de la Politécnica Nacional, para hacer pruebas de carga a los muros realizados con fardos de paja, cargas, como vemos aquí, cargas pseudodinámicas, dando cargas laterales a estos muros para obtener no solo el módulo de elasticidad del muro, sino los desplazamientos que pudiera soportar, dando como resultado que el módulo de elasticidad de los muros de fardos de paja oscila entre 150 psi y 1.03 newton milímetro cuadrado. Y el muro, y solo para que tengan un dato de comparación, el módulo de elasticidad de los muros de hormigón armado es de alrededor 2 por 10 a las 4 newtons milímetro cuadrado, bastante más grande.
Entonces, las paredes de fardos de paja pueden considerarse con capacidad sismorresistente destacada frente a otros materiales de uso convencional debido a su módulo de elasticidad. Dicha propiedad permite absorber energía cinética del movimiento sísmico. Esto según el investigador Bruce King, que publicó un libro respecto de sus experiencias de ensayo en Estados Unidos. También se han hecho pruebas de resistencia al fuego de este tipo de muros. Aquí tenemos una fotografía de un ensayo que se hizo en Chile, en la Universidad del Biobío, en donde aquí tenemos en esta parte el muro revocado con arcilla y aquí tenemos el elemento que le expone a fuego directo a este muro, soportando más de 90 minutos, probando que este material pasa la prueba F90, que es la que se requiere para que un material sea utilizado en la construcción en Europa, por ejemplo. Entonces aquí tenemos la prueba, dando a conocer así que este material es resistente al fuego. Alguien puede decir, ¿cómo puede ser la paja que está seca resistente al fuego? Sí, si es que la paja está suelta es altamente inflamable, pero cuando está comprimida debido a su grado de compresión, no existe o hay muy poco oxígeno en el interior, lo que impide la combustión. Es lo mismo, pues si usted tiene una hoja de papel, si le prende fuego, rápidamente se quema, pero muy difícil que usted logre quemar lo que es una guía telefónica, para los que conocimos las guías telefónicas, un libro con bastantes hojas bastante comprimidas. Aquí el ensayo que hicimos en la Universidad Central con el ensayo de aguja térmica, aquí está la aguja. Y de ahí nace una propuesta para Ecuador. Una propuesta de una casa, esta es la casa estilo Nebraska. ¿Qué es una casa estilo Nebraska? Una casa que no tiene estructura, para lo cual estos fardos deben alcanzar una compresión de por lo menos 90 kilogramos metro cúbico, cosa que logramos obteniendo fardos de la Hacienda Zuleta, fardos de cebada. Entonces se propuso la realización de esta casa y encontramos quien quiera invertir en esta construcción en la comunidad de La Magdalena en Otavalo. El área de construcción es de 81.25 metros cuadrados, el número de fardos que entran en el muro son 730 fardos, con opción a que se amplíen, ¿no? Para este lado donde está este vehículo, es el área donde usted podría ampliar la casa. Con el área de ampliación queda en 120.25 metros cuadrados, el número de fardos es 995 si es que va a ser con ampliación y el costo es $20,000. Si usted dice $20,000, bueno, ¿en qué nivel competitivo estamos respecto de la construcción internacional y nacional? En España, construir con fardos de paja cuesta 900 euros cada metro cuadrado. Aquí estamos hablando de que con $20,000 estamos hablando de que es más o menos 280 dólares del metro cuadrado. Si nosotros pensamos en cuánto cuesta construir aquí en Quito, según la Cámara de la Construcción, estamos que cuesta cada metro cuadrado con acabados básicos está en $365 el metro cuadrado. Y ya con acabados de primera línea entre 590 y $1,500 el metro cuadrado. Si nosotros podemos hablar de eso, pensamos que el material puede ser competitivo. Sin embargo, pensamos que podemos todavía mejorar más estos costos a medida de que vayamos tecnificando y mejorando el proceso constructivo. Aquí lo que les voy a hablar es de cuál fue ese proceso constructivo. Aquí tenemos esta casa estilo Nebraska en el punto en que se encuentra ahora. Está revocada la casa, no la hemos terminado porque se terminó el presupuesto, pero vamos a hablar de otra experiencia constructiva que sí se terminó. Vamos a ver el proceso constructivo. Aquí está la propuesta nuestra de cimentación, en donde tenemos un cimiento de 40 centímetros de profundidad, tenemos una losa que va a servir de piso de la edificación y tenemos un sobrecimiento que según la normativa de Arizona, este sobrecimiento por lo menos debería tener 20 centímetros, que es lo que nosotros colocamos aquí. Y además contamos con una losa que le da unos 15 centímetros más de altura. ¿Por qué es importante el sobrecimiento? Para impedir que la humedad suba por capilaridad y dañe los muros, dado que este material, el fardo de paja, es muy sensible al tema de la humedad, es importante cuidar eso. Entonces aquí estamos en la colocación de esta plancha de hormigón, estas varillas que le dejamos pasado para luego a estas varillas hacer que abrace la estructura sobre la cual se va a poner los fardos de paja y poder lograr conformar un muro
que sea la parte estructural de sostén de esta edificación. Entonces aquí estamos haciendo el sobrecimiento en donde dejamos estos tubos que van a servir luego para poder comprimir los fardos de paja. Ya lo vamos a ver. Voy a irme un poco rápido porque quiero que alcancemos a ver todo y ya tenemos media hora. Entonces, estamos construyendo aquí este sobrecimiento, para lo cual utilizamos un encofrado perdido, que es estos bloques. Este simplemente actúa como encofrado. Tenemos este acero que va a hacer un collar en la parte inferior y luego vamos a hacer un collar en la parte superior del muro para que luego que quede comprimido se abrace el cimiento a la viga collar y de esa manera crear un elemento comprimido continuo alrededor de la edificación y lograr así la sismoresistencia. Entonces ahí lo que estamos haciendo es construyendo este sobrecimiento, ahí ya quedó terminado. Fíjense ustedes que las paredes interiores no están hechas con este ancho. Este ancho es porque es de 50 centímetros porque queremos que el fardo ingrese plano, porque pruebas experimentales han demostrado que el muro resiste más cuando el fardo se coloca plano y no de canto. Obviamente, claro, porque tiene mayor superficie que está apoyada. Entonces, las paredes interiores quitaría mucho espacio hacerlas con muros de fardos de paja y para ello se proponen otras técnicas como puede ser el bahareque. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es poniendo una pintura asfáltica en el sobrecimiento para de esa manera proteger aún más de lo que podría ser la humedad. Aquí están los planos de estas vigas que se colocan sobre el sobrecimiento, estos elementos de cimentación que van amarrados con estas varillas que vienen desde abajo, desde esta cadena que hicimos en un inicio, sobre lo cual colocaremos nuestros fardos. Fíjense ustedes qué interesante, aquí entre estos elementos transversales de esta cimentación se coloca piedra pómez, porque la piedra pómez todavía le hace más aislante al cimiento en contra de la humedad, porque cuando la humedad sube por capilaridad, encuentra una piedra, luego encuentra un vacío y deja de subir. Encuentra otra piedra, encuentra un vacío y ya deja de subir. Entonces se coloca piedra pómez y estas pequeñas estacas de 20 centímetros de longitud sobre las cuales se colocarán los fardos de paja. Aquí es importante decir que se utilizan los materiales del sitio. Estas son estacas que se hicieron con ramas de eucalipto. Es importante que la construcción utilice los materiales que se tienen en el sitio, porque eso también ayuda a que la construcción sea sostenible y sustentable, porque la sustentabilidad está en el ahorro de energía y materiales. Al nosotros tener materiales que están en el sitio, estamos propendiendo a ese ahorro de energía y materiales que están en los objetivos de sustentabilidad de la ONU, en los objetivos 2030, a los cuales está suscrito nuestro país y en dirección de los cuales está hecho nuestros lineamientos de desarrollo hasta el año 2030. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es determinar la densidad del fardo pesándolo y también el contenido de humedad con este aparato que lo trajimos directo de Estados Unidos solo para ese propósito. Una vez que ya se colocan esas estacas, se va colocando los fardos a rompejuntas, para lo cual primero lo que se tiene que hacer es un pequeño peinado del fardo para lograr que éste tenga una buena forma prismática, ¿no? En las esquinas se colocan este tipo de grapas que van ayudando a conformar la estructura y este tipo de elementos que vemos aquí no son columnas, en este caso este es el marco de la puerta, y estos de acá que ya vamos a ver aquí son solo elementos que me ayudan a mantener a plomo los muros mientras voy construyendo, luego se retiran. De ahí que el elemento estructural en este sistema Nebraska son los muros. También tenemos estas otras estacas que las voy clavando cada 3 hiladas de fardos de esta manera. ¿No? Tenemos primero la primera, aquí esta fotografía es para ilustrar cómo se colocan las estacas. Esta primera estaca que va en la primera hilada, luego esta estaca que traslapa a la primera hilada y se hacen cada 3 hiladas y esta otra. Investigaciones hechas en Alemania, hechas en Estados
Unidos, o incluso hay una tesis del MIT que realiza pruebas con construcciones con fardos de paja, y las nuestras mismo han determinado que la altura máxima de un muro, según la normativa de Arizona, es de 2.80 metros, la altura máxima que yo puedo hacer con este sistema. La longitud máxima de un muro hecha con este sistema Nebraska sin estructura puede ser hasta 6.5 metros de longitud sin arriostramiento. Quiere decir que si yo pusiera un arriostramiento, pudiera alargarme más todavía en la longitud del muro. Luego ponemos las famosas vigas collar que les decía yo, y a través de esos tubos que vieron que dejamos de PVC, lo que hacemos es colocar estas eslingas para darle compresión a este muro. Una vez que nosotros logramos darle compresión, reemplazamos estas eslingas. Miren, al darle compresión se bajó la altura del muro 5 centímetros. No, lo que nosotros hacemos, una vez que le hemos dado compresión, esta casa adquiere total estabilidad, tal es así que todos los que participamos en la construcción nos subimos ahí en la pared de la casa, reemplazamos las eslingas por estos alambres que vemos aquí. Aquí colocamos una manguerita para que no se dañe la madera, para que toda la estructura se mantenga comprimida entre el cimiento y la viga, dándole así características muy importantes respecto a su resistencia a cargas laterales. Miren, aquí tenemos ya la viga colocada. Esta viga también es tipo escalera, luego se rellena con paja esa viga para poder evitar puentes térmicos. Ahí está mi persona acomodando los fardos antes de revocar, antes de peinarlos. Miren la estabilidad que alcanza el muro, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es peinando los muros para empezar el revoco, para que quede la pared lo más recta posible, no lo más plana. Les decía que aquí en la viga también colocamos paja para evitar puentes térmicos. ¿Qué es el puente térmico? Es un punto por donde escapa el calor. Dentro de la vivienda se genera calor por la misma presencia de los humanos, por la cocina, etcétera. Ese calor no debe escapar. Para que usted no necesite recurrir a medios mecánicos que consuman energía para mantener una temperatura adecuada dentro de la casa. Eso solo se logra con materiales aislantes y protegiendo de puentes térmicos. Nosotros queremos una vivienda no solo sismo resistente, sino energéticamente eficiente. Entonces aquí vamos a ver un pequeño video de un recorrido por la casa. Estamos aquí en la casa estilo Nebraska, realizada en la Magdalena, Otavalo, Ecuador. Es una construcción que se ha hecho con fardos de paja en un sistema estructural de muros portantes. Estamos recorriendo toda la casa por la parte exterior. Aquí, como vemos, se ha hecho la compresión ya de los fardos. Aquí están con estos alambres tensados que mantienen esa compresión como parte también del sistema estructural propuesto. En este momento también nos encontramos preparando el revoco que va a ser hecho con barro del sitio y con cal. Vamos a ingresar para ver por el interior de la casa cómo está realizada. Entonces, tenemos, como ustedes ven, un espacio que es el que se ha terminado. Está por realizarse la otra mitad de la casa, que se va a dejar para una etapa posterior debido a la falta de presupuesto. Bueno, aquí es importante decir que nosotros hemos hecho estudios en la Universidad Central para caracterizar las cales que se producen en nuestro país, porque lamentablemente usted no puede encontrar cal para la construcción en las ferreterías, como sí lo encuentra en otros países, como en Chile, como en Argentina, como en Europa, como en Estados Unidos. Va a la ferretería y compra cal como comprar cemento. Aquí no, aquí lo que venden en la ferretería es carbonato de calcio, que no es cal para la construcción.
Entonces nosotros tuvimos que recurrir a las minas donde se produce cal y caracterizar esta cal para determinar cuál sería la dosificación adecuada para hacer un revoco que adquiera resistencia, que adquiera características de dureza, para que trabaje con el muro en una estructura tipo sándwich. O sea, revoco de cal y barro, paja y revoco. Esas pruebas también las hicimos en la Universidad Politécnica Nacional. Aquí utilizamos como base para hacer este revoco barro que obtuvimos del sitio, en este caso una cangagua, que es una roca en formación de muy buen material, cal y arena, porque la arena es necesaria para evitar que se fisuren los revocos. Aquí estamos participando en la elaboración del revoco. Aquí estamos con los alumnos de la gloriosísima Universidad Central del Ecuador que participaron en la construcción de esta casa. Aquí tenemos haciendo pruebas para determinar la dosificación adecuada, dado el barro del sitio, porque nosotros, como les digo, ya hemos hecho pruebas de resistencia, haciendo morteros de cal y arena, siguiendo la norma INEM para la construcción de morteros. Sin embargo, para añadir la arcilla, que también es necesario, hay que hacer pruebas in situ, porque la arcilla es del lugar. Entonces estamos haciendo ese tipo de pruebas, ahí estamos haciendo las diferentes capas de revoco que se requieren. De ahí que les decía yo que este sistema constructivo es intensivo en mano de obra. Por eso es que se suben los costos. Entonces, una vez que se va haciendo las diferentes capas de revoco, se logra obtener una mejor resistencia al fuego y un mejor desempeño estructural, porque ya esta estructura, este muro, es una estructura tipo sándwich. Aquí fíjense ustedes que en el techo nosotros también estamos colocando paja suelta mojada con cal, porque la paja suelta, para que no sea un material inflamable, la mojamos con cal, la embarramos, si se quiere, con cal, y la colocamos en el techo para evitar este puente térmico, para que la casa siga siendo aislada. Aquí vemos la colocación de la paja en el techo y luego colocamos zinc. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué colocan zinc si es un proyecto ecológico? Es por el tema presupuestario. Nosotros queremos una propuesta que sea más asequible a los bolsillos, por eso lo aislamos al techo, pero lo colocamos zinc. Entonces ahí está la casa, de la forma en como está ahora. Estamos tratando de terminarla. Estamos, digo, mis estimados alumnos que continúan con el tema de terminarle acabados de la casa, y una bioconstructora que colabora con ellos. Esta es otra propuesta de vivienda que hicimos aquí en Quito. Esta es una propuesta de vivienda que los muros ya no solo están reforzados con el revoco, sino con columnas. Entonces, esta es la casa que se construyó aquí en San Rafael, aquí en Quito. Es una casa con un sistema poste-viga, se conoce. Aquí está mi persona en la fundición del cimiento, que es igualito al cimiento de la casa Nebraska que se hizo en Otavalo, sino que aquí tenemos estas columnas que son de tipo escalera para ahorrar material, ahorrar madera. Es una escalera que tiene dos tapas y dentro está relleno con paja para evitar puentes térmicos. Miren, aquí estamos en la construcción de estas columnas. Es una escalerilla que tiene dos tapas y está relleno de paja. Luego estas escalerillas se van parando. ¿Cómo se hace esto de parar? ¿Dónde se ubican estas columnas, si se quiere? Que en realidad no son tales porque no formo pórticos. Simplemente es reforzar un muro. Es como hacer un muro reforzado. Simplemente se van colocando, logrando que coincidan con la dimensión de 2 o 3 fardos de paja, que en este caso ya no se colocan planos, sino se colocan de canto, porque ya le ayuda estructuralmente estas columnas que están aquí. Entonces aquí estamos en la construcción, como ustedes ven igual, tenemos las estacas, tenemos la piedra pómez, y aquí ¿cómo se hace? Se va colocando los fardos de paja y luego se los comprime igual a través de estos elementos longitudinales que vemos aquí. Se va haciendo la compresión y una vez que se colocan los fardos de paja en la parte superior, se quita este elemento y dado que está lleno este elemento superior, no regresa, no se sube este elemento que podría ser una mini viga. Queda comprimido los fardos de paja, dándole estabilidad a la construcción, como vemos aquí, miren, como vemos aquí.
Ahí estamos en el proceso de construcción de la casa. Ya, de ahí. Esta construcción se hizo con voluntarios, ¿no? Y con gente que pagó para ir a aprender esta técnica constructiva. O sea, fue a trabajar pagando. Ahí le veíamos a Juanjo García, que es un arquitecto técnico de Construpaja, Chile, al cual le trajimos para que venga a dirigir la construcción de nuestras propuestas de vivienda. Miren que en esta casa, por ejemplo, luego de hacer los revocos, aquí están las conexiones hidráulicas, también hay las conexiones de luz. Para la gente que pregunta si en este tipo de casas se puede hacer ese tipo de conexiones, sí. Miren, aquí estamos en la primera capa de revoco. Las paredes internas se hicieron con otras técnicas constructivas, como el bareque, que tenemos aquí. Utilizan ahora ese hecho que se rellenan con paja, como vemos aquí, y luego se hace un revoco exterior con paja y barro. Asimismo, el techo se lo hizo aislado, para la cual, miren, se hicieron este tipo de cajones y se colocó paja, como vemos aquí en esta esquinita, paja mojada con cal, para darle esta protección al fuego. Y sobre esto se colocó un geotextil transpirable, lo cual es muy importante, este geotextil transpirable, para que la casa respire y no vaya a generarse por condensación humedad en el techo que podría dañar la paja. En esta casa, como había mayor presupuesto, luego de poner el geotextil se puso teja. Ya vamos a ver, miren, aquí tenemos teja, aquí se ve el techo por debajo, es un techo con duela, un techo bastante bonito. Y aquí tenemos un poco del proceso constructivo, ¿no? La casa, como cuando estaba siendo revocada, luego más adelante cuando ya colocamos una última capa con cal. Y aquí les voy a mostrar un video de la casa terminada, ¿no? Grabando, estamos en la casa de Fardos de Paja, aquí en San Rafael. Vamos a entrar a la casa, están ya culminando, dándole los últimos toques. El piso es de madera, ¿no? Entonces, estamos entrando por la puerta principal. Estas paredes son de paja, recubiertas con barro y cal. Entonces, aquí tenemos al maestro que está dando los últimos toques. Estamos entrando a la sala. Al fondo tenemos un estudio. Vamos a entrar. Y vemos la ventana de la verdad, en la que se ve claramente que las paredes son hechas de fardos de paja. Aquí se han utilizado otras técnicas también, como por ejemplo esta pequeña pared aquí es de paja encofrada, es una técnica diferente. Esta pared de acá del fondo que se ve se hizo con pallets de madera y rellenos con barro y paja. Vamos a seguir avanzando en la casa. Este es el baño. Tenemos con su respectivo calefón. Vamos avanzando. Aquí tenemos una habitación. Ahí se cortó el video. Bueno, aquí tengo ya la bibliografía y lo que es nuestro blog, en donde ustedes pueden encontrar mucha más información respecto de los estudios que hemos venido realizando. Recuerdan ustedes que quedamos una conclusión, ¿qué más hacer? En esta casa que se hizo aquí en San Rafael, nosotros hemos hecho un estudio colocando acelerómetros para determinar las vibraciones ambientales y a partir de esa poder determinar cuál sería el módulo de vibración de esa estructura y corroborar nuestros datos que sirvieron para hacer el análisis estructural de esta casa. Los estudios siguen. El compromiso de los dueños de estas casas ha sido seguir colaborando con nosotros, que sean laboratorios vivos de donde podamos seguir sacando datos para en algún momento crear una base suficiente de estudios técnicos que le permitan, que nos permitan la realización de una norma o de por lo menos una suficiente base técnica para que facilite la aprobación de planos de estructuras de este tipo,
con materiales alternativos, si se quiere, como podría ser la paja. Ya un primer logro fue entregar una base de reglamentación técnica básica al municipio de Otavalo, que me fue solicitado, para facilitar a los técnicos del municipio conocer este material, cuáles son sus características estructurales y de esta manera poder facilitar que se aprueben planos de casas hechas con este material, planos estructurales me refiero, ¿no? ¿Qué sigue? Seguir estudiando, seguir trabajando para tecnificar más esta construcción y tratar de abaratar costos. En Europa, por ejemplo, ahora se construye con prefabricados hechos con fardos de paja. Ese sería nuestro siguiente paso, seguir trabajando para poder brindarle a nuestro país una respuesta para sus necesidades. Digo yo, ¿quién va a solventar la problemática de la vivienda nacional si no es la Academia Nacional? Pienso yo que ninguna universidad va a venirnos a dar resolviendo nuestros problemas. Creo que es una obligación que la universidad pública está llamada a colaborar con alguna respuesta. Es lo que hemos querido hacer con este estudio. Muchas gracias y creo que estoy justo con el tiempo. En algún punto me fui rapidito porque no quería pasarme. Muchas gracias, estimada ingeniera Paulina Viera, por su excelente intervención. Realmente quiero extender las felicitaciones por innovar, por estar trabajando con materiales alternativos, materiales propios de la zona y también por involucrar a las personas dentro de los procesos de construcción, que es importante. Realmente yo vi la publicación de su curso, tal vez por motivos de la pandemia, muchas personas nos quedamos deseosos de seguir aprendiendo sobre este sistema constructivo, esperando también que en un futuro haya la oportunidad. Tenemos algunas preguntas por parte del auditorio, realmente son algunas preguntas. Voy a tratar de por tiempo seleccionar algunas y transmitirles a usted. La primera pregunta es, muy buenas noches, ingeniera. ¿Se puede colocar algún tipo de aditivo o proceso para evitar la descomposición de la paja en caso de que se supere el 15% de humedad en el material? Muy buena pregunta. Hay vasta información respecto de este tipo de construcción. Si usted busca con AINCO, va a ver que hay tesis de grado hechas en Manchester, por ejemplo, en Reino Unido, en donde se ha hecho construcción con fardos de paja a pie de playa, en donde hay porcentajes de humedad. Se ha determinado que se puede superar ese 15% y todavía se consigue mucho tiempo de durabilidad. Incluso se habla en ese estudio de 20, 30 años. Sin embargo, yo recomiendo lo que está en las normativas internacionales en la que todos coinciden que no se debería superar ese 15% de humedad. Esto se consigue fácilmente dejando simplemente que la paja seque en el campo para poder enfardar. Y si es que el fardo llegara a superar el 15% de humedad una vez que se lo mide con este aparato, simplemente sería una cuestión de dejarlo al aire hasta que éste seque. De todas maneras, la cantidad de material es vasta. Cuando usted cosecha puede conseguir, como le digo, muchos fardos de paja y usted, si no tiene el aparato para medir el grado de humedad, la recomendación es abrirle al fardo un poco y olerle, ¿no? Si usted huele a moho, pues ya ese fardo no lo puede utilizar, tiene que oler a sol, como dicen los bioconstructores, tiene que oler a sol ese fardo. Entonces, sinceramente, no recomiendo yo el uso de ningún tipo de aditivo porque lo que se trata aquí es de utilizar la menor cantidad de materiales posible, la menor cantidad de materiales que requieran un consumo energético para su producción, para así lograr una casa que sea low tech. Ahora está muy en boga la construcción low tech. ¿Qué significa low tech? Significa que usted utiliza materiales del sitio, materiales con poquísima cantidad embebida en su producción, lo cual beneficia no solo al medio ambiente, sino también al agregar valor a los materiales locales. De hecho, de eso también se trata el fardo de paja, ¿no? Agregar valor a un desecho para que pueda ingresar a la cadena productiva y así incluso darle mayor probabilidad de ganancia a las personas, a los agricultores que producen este tipo de cereales.
Tenemos una pregunta. Para la conservación de este tipo de material de construcción, ¿se va a requerir algún mantenimiento? ¿Y cuál podría ser? Buenísima pregunta. Toda construcción requiere de mantenimiento. Hay recomendaciones de que las casas hechas tradicionalmente con hormigón armado tienen que tener un mantenimiento mínimo cada 5 años y ese mantenimiento mínimo es la pintura. Toda construcción necesita un mantenimiento, estas también. El mantenimiento se refiere a revocar nuevamente cuando el revoco por algún motivo se ve deteriorado. Estos revocos se hacen en 3 capas. Una primera capa de imprimación que es hecha con barro, una segunda capa que es para dejarle nivelada la pared para obtener que esté totalmente plana, como vimos en la casa de San Rafael. Esta se hace con barro, arena y cal, y la última que es de pintura, ¿no? Que también esa es hecha con cal. Entonces, usted le ve a esta casa que al tener estas 3 capas de revoco obtenemos muros bastante anchos. Entonces, de repente podría pasar que por algún movimiento sísmico se produzcan fisuraciones que requeriría que usted le ayude resanando esas fisuras con el mismo material del sitio. Tenemos una pregunta de qué tan factible y viable serían estructuras de más de 2 pisos dentro del medio ecuatoriano. Es muy factible. De hecho, tenemos registro de una estructura de 8 pisos que se hizo con el sistema poste viga en Alemania. Hay hoteles de lujo que se han hecho en Suiza con fardos de paja por su capacidad aislante. Son hoteles que se hacen en las montañas, hoteles de lujo, digo, porque la gente busca un valor agregado en los sitios donde llega. Entonces busca ese valor agregado en el tipo de materiales con el que están hechas las infraestructuras. En este caso, la paja es un material muy atractivo. Muchas gracias por las respuestas. Tenemos, si me permite, unas 2 preguntas adicionales. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Hay muchas preguntas. Realmente creo que el sistema constructivo, esta innovación a los estudiantes, muchos también constructores, público en general, le llama la atención y ve un interés en este sistema. La pregunta es, debido a la compactación de la faja, ¿qué tanto se podría experimentar en la geometría de la estructura? ¿Se podría realizar distintas geometrías como curvilíneas o volados o simplemente estructuras regulares? Buena pregunta. En el sistema Nebraska, la recomendación es hacer de configuraciones arquitectónicas regulares. Incluso la cantidad de puertas y ventanas está regulado, no tiene que superar el 50% del área de cada muro. ¿Por qué? Porque el muro es la estructura. Sin embargo, en el sistema poste viga, que es el que hicimos en la casa de San Rafael, todas esas restricciones se eliminan. ¿Por qué? Porque ya existe un elemento estructural adicional, que serían estos refuerzos verticales que se colocan en el muro. Entonces, hay experiencias de casas que se han hecho redondas, experiencias de casas que se han hecho con estructuras curvilíneas. No hay realmente un tema de restricción ahí. Depende del sistema constructivo que usted escoja. Puede hacerlo con el poste viga o puede hacerlo con el Nebraska. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. ¿Existe algún beneficio adicional de usar este sistema constructivo contra un sistema constructivo basado en adobe de tierra y paja? Muy buena pregunta. Primero decirles que las casas que nosotros hemos hecho con el sistema Nebraska y con el poste viga, hasta donde yo conozco, son las primeras que se ha hecho en Ecuador con este sistema de utilizar el fardo de paja. Hay experiencias, por ejemplo, este restaurante Tambopaxi, que es al pie del volcán Cotopaxi, es un restaurante muy famoso al que usted puede llegar. Ese es hecho con fardos de paja en la estructura, sin embargo, el revoco es hecho con cemento y con malla de acero, hasta donde yo conozco. Entonces, con el sistema Nebraska, como hemos visto aquí, es la primera casa en Ecuador. Con el sistema poste viga, como hemos visto aquí, también es la primera casa en el Ecuador. Tradicionalmente nosotros hemos hecho adobe, que es distinta a la técnica. Usted ahí mezcla lo que es el barro con la paja y con arena para lograr unos pequeños ladrillos que los va acumulando y va realizando sus muros portantes también. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja entre el uno y el otro? Bueno,
primero, la paja es más aislante. Segundo, la paja necesita un menor proceso para la producción del material. Para hacer el adobe, usted tiene que utilizar energía, la propia, para hacer la mezcla de los materiales y producir los ladrillos. En cambio, en la paja, el material ya viene hecho. Simplemente es levantarlo del campo, si es que usted tiene acceso a la máquina enfardadora. Y si no, pues levantar la paja y meterla dentro de su máquina enfardadora manual, como hicimos en la provincia de Bolívar. Pienso que los dos sistemas son diferentes, pero también válidos para responder a una necesidad de construcción de viviendas dignas que se acoplen al medio y que utilicen materiales locales, además de ser seguras. Muchas gracias. ¿Existe interés respecto al qué tan acústico es este sistema? ¿Cuál es la Lindísima pregunta. resistencia acústica? Claro, esto me faltó decirle. La paja no solo es aislante térmico, sino aislante acústico. De hecho, en la Universidad Católica me pidieron que revise un artículo que había escrito alguna persona, porque como es a pares ciegos, acerca de la construcción de cabinas aislantes acústicas para cabinas de grabación hechas con paja. Claro que no proponía con fardos especialmente, pero con paja, o sea, para aislar acústicamente. Entonces, es un material muy versátil que puede ser utilizado siempre y cuando se tenga en cuenta las recomendaciones técnicas que existen, siempre y cuando se tenga en cuenta las recomendaciones que han salido de los estudios que hemos realizado en la Universidad Central, porque se refieren a nuestros fardos. Si bien es cierto, esta técnica de construcción no es nueva, ya la hemos visto, pero estas normativas, estas especificaciones están hechas de acuerdo a los fardos que se producen en otras latitudes, donde las máquinas enfardadoras son otras, que pueden darle otras dimensiones al fardo y otros grados de compacidad, otras densidades. Nuestro reto era recoger nuestros fardos, cómo se producen aquí y estudiarlos para ver qué puede ser aplicable y cómo nosotros podemos proponer un modelo de construcción ajustado a nuestras realidades, no solo de ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico, sino también a nuestra idiosincrasia y cultura. Tenemos una pregunta referente a las fugas de agua grande en el sistema y cuál sería un proceso más adecuado para dar solución. Buena pregunta. ¿Cómo se resuelve este tema de las fugas de agua? Primero, nosotros decimos que la tubería, como vimos ahí en alguna de las fotografías que le mostré, primero se coloca el fardo, luego se coloca una capa de revoco que ya va con cal, lo cual le protege a la paja porque la cal es hidrófuga, y luego va la tubería y luego la última capa de revoco. Hablemos de que la capa de revoco con las tres juntas están fácil en los 5 centímetros de espesor o 4 centímetros de espesor, te acabó el tiempo. Entonces usted ahí puede tranquilamente colocar la tubería y si llegara a romperse alguna, se espera de que esa capa de cal que está antes de la tubería pueda proteger al fardo. Otra alternativa es embeber a los tubos, que en este caso usted vio que eran de cobre, en otra tubería que puede ser de PVC, para en el caso de que haya una fuga, esta fuga quede atrapada en la tubería de PVC y no vaya a parar a los fardos. Finalmente, tenemos una pregunta respecto a construcciones mixtas entre pisos, paja y hormigón. Bueno, ese es nuestro reto. Aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos un piso de hormigón. Nuestro reto es poder lograr hacer una estructura, una plancha, que en este caso hicimos nosotros de hormigón, con cal. El tema de las cales nuestras es que son de baja calidad. Es lo que hemos determinado en los estudios que hemos hecho en la universidad. Son cales que no alcanzan a fraguar sino hasta los 57 días. Después de los 57 días alcanzan la resistencia que tendría un mortero de cemento a los 28 días. Quiere decir que, por ejemplo, a los 14 días usted todavía le tiene al mortero de cal blandito. Entonces eso alarga los tiempos de construcción. Eso hace más cara la construcción. Por eso decidimos hacer el piso de cemento, porque también podríamos haberlo hecho de cal, lo cual no solo abarataría los costos, sino que la cal
tiene un 50% menos de producción de CO2 en su fabricación que el cemento. Entonces también es más sostenible y sustentable el uso de cal. Sin embargo, por la baja calidad de nuestras calles, recurrimos al cemento para hacer la cimentación. Pero ese es otro de nuestros retos, ¿no? Ya estamos prontos a publicar un artículo en donde vamos a sacar los resultados de nuestras caracterizaciones de las diferentes cales de mina que hemos podido recopilar a lo largo del Ecuador, para que sea un instrumento para quien quiera utilizar este material de construcción y saber cuáles son las dosificaciones y cuáles son las resistencias esperadas en el transcurso del tiempo. Muy amable, reiteramos nuestro profundo agradecimiento. Le deseamos el mayor de los éxitos a lo largo de su investigación, de su profesional y personal. Muchas gracias. Tal vez algunas palabras finales de su parte. Bueno, yo simplemente eternamente agradecido al doctor Roberto Aguiar, mi maestro, mi guía, mi inspiración como docente, una persona totalmente entregada. Es inspirador para mí pensar que fue mi docente y pensar que yo tengo un compromiso con mis alumnos, pensando que tengo una escuela a quien puedo emular. Para mí el doctor Aguiar siempre es una persona de muchísimo aprecio, de muchísimo respeto, y que me haya invitado a una de sus conferencias a mí realmente me ha emocionado. Entonces estoy muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad. Permítame dirigirme unas palabritas, ¿puedo? Con gusto, doctor. Adelante. Realmente hemos disfrutado y hemos aprendido cómo trabajar construcciones con fardos de paja. Su conferencia ha sido excepcional, muy buena. He visto yo el gran interés que despertó usted en el auditorio. Normalmente, cuando llega la ronda de preguntas, hay 2 o 3 preguntas o 4 preguntas, exagerando 5. No ha habido más de 5 preguntas. Con usted, yo veo que han habido por lo menos unas 15 preguntas. He visto que bien llegó al auditorio, la gente quedó fascinada con la construcción. Y yo andaba pensando, yo tengo un terreno en el Valle de los Chilios y voy a ver si es que me animo y pasa la pandemia y me hago una casa de paja, una casa de fardos de paja. Qué lindo, le felicito. Siga adelante, es un lindo tema que está trabajando, tiene su capacidad, su dinamismo, lo ha hecho excelente la conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias. Realmente un tema muy interesante. Esperamos tenerlo nuevamente en una próxima oportunidad con avances sobre lo que está investigando sobre este tema. Con mucho gusto. Fardos de paja. Cada vez que me inviten. Muchas gracias. De esta manera culminamos nuestro 13º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Agradecemos en primer lugar a la ingeniera Paulina Viera. Agradecemos también a todos los participantes, asistentes, por darse cita en este evento y reiteramos nuestra invitación para las siguientes conferencias que se desarrollarán todos los lunes a las 19 horas. Una muy buena noche con todos. Gracias.